Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Para comenzar esta directa, por favor, aunque sea una persona, hola, por favor, alguien que me diga si se está viendo la directa, aunque sea una sola persona. Por favor, alguien que me diga. Bueno, ya veo que hay 3 personas por ahí que están viendo la directa. Ya, ok, mi hermanita. Muchos saludos, un abrazo fuertísimo. Te quiero mucho. Bueno, el motivo de la directa mía hoy es respecto a mi hija Brenda. Mi hija Brenda hace 2 meses que está incomunicada, solamente nos vemos el día de la visita, porque supuestamente dicen que en la prisión un rayo cayó en la pizarra de los teléfonos, donde quemó la pizarra. Hace 2 meses que nadie, ningún recluso de esa prisión tiene acceso a los teléfonos. O sea, los familiares nos enteramos de la visita por la visita anterior. Si hay alguna enfermedad, si hay no sé, alguna cosa que suceda con ellos, nosotros estamos incomunicados, no sabemos nada. No solamente mi hija Brenda, que está por las manifestaciones del 11 de julio, sino todos los presos que hay ahí, presos que no tienen nada que ver con eso, pero están ahí, son personas enfermas. Esa es una prisión especial, una prisión para personas con VIH. De hecho, mi hija Brenda tiene 3 enfermedades. Mi hija Brenda tiene 3 enfermedades, aparte del VIH, y estuvo con los CD4 bajos. Todavía no sé si la doctora la volvió a ver y si sabe si ya se le normalizaron o si sigue igual, no se sabe nada. Solamente quiero pedir algo. Quiero pedir justicia, quiero pedir de que mi hija se comunique conmigo, que esos teléfonos es para que ya en 2 meses estuvieran arreglados. ¿Por qué? Porque los rayos caen donde no tienen que caer. Los rayos caen donde a ellos les dé la gana que caigan. No caen donde tienen que caer. Y ya yo estoy cansada de siempre la misma mentira. Estoy cansada de que sigan reprimiendo al pueblo, de que me sigan reprimiendo a mí, de que sigan abusando de mi hija. Y no solamente de mi hija, de todos los presos políticos. Ya estoy cansada. Pido justicia y denunciar la prisión Cuba-Panamá, que está en el municipio de Güines, provincia Mayabeque, porque en 2 meses no han tenido tiempo de arreglar. Cuando esas personas tienen que estar comunicadas con sus familiares, porque son personas enfermas, son personas con VIH. Y ya estoy cansada. Estoy cansada de todo, de tanta mentira, de que vivan y mueran engañando a todo el mundo, de que vivan y mueran engañando a las personas. Hola, mi prima. Muchos saludos, mi chuchi. Besito. Como decía, ya no aguanto más. Ya no aguanto una más. No aguanto más. Viven y mueren acosándome, viven y mueren denunciándome. Ya estoy cansada, estoy dispuesta a lo que sea, porque ya no aguanto una mentira más. Si estoy así es por la impotencia que tengo, tan grande de no poder resolver los problemas de mi hija. Estoy cansada de tantos problemas, de tanta situación. Nadie sabe
Nadie sabe lo que yo estoy pasando. Nadie lo sabe. Porque yo soy de las personas que me trago. Que me trago los problemas para mí. Pero ya no aguanto una más. No aguanto una más. Pido libertad para mi hija. Pido libertad para todos los presos políticos. Mi mamá vivía con mi hermano en Ecuador. Salieron de buenas a primeras a querer subir para Estados Unidos, sin dinero, sin saber rastro, sin saber nada. Cuando llegaron a Colombia se encontraron con el tema que había que cruzar una lancha que costaba $230. Yo le envié el dinero porque ellos no tenían para cruzar eso, donde él me dijo que eso iba a durar 2 días solamente caminando. Me dijo que llevaba comida para mi mamá, que llevaba todos los medicamentos, que llevaba todo. Mi mamá es una mujer infartada, tiene 3 infartos hace 14 años. Mi mamá es diabética. Mi mamá la mano izquierda no le funciona y camina cojo. Quiere decir que tiene que caminar lento. Bueno, ellos iban con un grupo de personas, los cuales se tuvieron que separar. Cruzaron la lancha, me escribieron antes de entrar a la selva y yo estuve 2 días pendientes a que ellos me escribieran y nunca me escribían. Pasó el tiempo y pasó. Estuve averiguando con coyotes y me dijeron que se demoraba de 7 a 8 días en salir. Ya pasaron los 7 días, él no se contestaba. Hasta el día 17, que él recordó un teléfono de alguien en Cuba y desde la ONU de Panamá mandó un audio diciendo que el día 15 de agosto mi mamá había muerto en la noche, que se había caído por un barranco. A partir del 17 yo no tuve vida, yo tenía que tragarme lo que él había dicho. No tenía prueba ni tenía nada, pero yo no me conformé. Y empecé a contactar a miles y miles de coyotes, miles de guías, porque yo quería el cuerpo de mi mamá, porque mi mamá no merecía morir así. Bueno, nada, empezó la búsqueda y gracias a los WhatsApp de las personas que van pasando por el Darién, a uno de los coyotes le enviaron un video de mi mamá, de un venezolano que el día 19 la grabó y mi mamá estaba viva. Pero no solo eso, yo ayer tuve la noticia que estaba viva. Antier hablé con mi hermano por videollamada, porque yo quería verlo, quería corroborar todo lo que él me había escrito. Y él me volvió a confesar que mi mamá estaba muerta, que había caído por un barranco, que él aguantaba y él le decía, no me dejes caer, no me dejes caer. Le pregunté paso a paso, me dijo que mi mamá tenía un hueco en la cabeza, que tenía sangre, que estaba hecha caca, que estaba fría, que la enterró, que le puso piedras encima. Y yo le dije que yo iba a tener personas buscándola porque quería el río, que el río crecía, que ya hasta ahí fue la mentira de él, llorando como siempre de cínico. Me enteré que maltrató a mi mamá, me enteré de muchas cosas malas que le hizo a mi mamá, hasta que hoy en la mañana yo hablo con mi mamá, porque yo moví cielo y tierra, y yo di con mi mamá. Y ya mi mamá está en una clínica, no lo mejor, no como quisiera, pero ya la están atendiendo. Y yo hablé por videollamada con mi mamá. Mi hermano la cogió por cuello. Él se cayó junto con ella y la dejó tirada en el río. Le dio por el brazo, parecen cosas de locuras de él, no sé, de estrés, la maltrató. Entonces a mi mamá la dejó sentada en el río, consciente. Mi mamá nunca estuvo muerta. La dejó consciente y mi mamá le dijo, avanza Lázaro, busca un helicóptero, busca ayuda para sacarme de aquí, yo no puedo seguir. Y él se llevó la bolsa con su pasaporte, con su tarjeta del dinero, se llevó los medicamentos, la dejó sola por 6 días en el río, sola, mi mamá sola, con bichos, con agua, con todo. Gracias a todos los emigrantes cubanos, venezolanos, que le voy a estar eternamente agradecida, que le dieron de comer, le dieron dulces para poder mantenerse viva. A todas estas diciéndome que está muerta, y que está muerta, y que está muerta. Familiares que me conocen me están juzgando porque dicen que dejé abandonado a mi madre en la selva del Darién. Yo salí con ella desde el día 3 de agosto, camino a la selva del Darién, y pasamos toda la travesía. Yo nunca dejé a mi madre abandonada. Yo sufrí mucho con ella todos los caminos, todas las lomas. A ella se me cayó del río, la saqué del río, se me cayó de un barranco y 3 hombres me ayudaron a subirla. Yo por el camino venía dándole ánimo, yo nunca le empujé, yo nunca la ahorqué, nunca le hice nada, nunca le di golpe. Yo le gritaba, pero era para darle ánimo. Y fuerza mamá, y vamos mamá, que estamos llegando. Ella me decía que no podía.
ella me decía que la dejara ahí, que no me importa, que fuera de adelante, que cumpliera mis sueños. Y no, yo nunca la dejé. 2 noches antes, yo duermo arriba en un barranco porque cogí por el camino equivocado. Entonces ahí fue donde se me cae. Y se me cae, yo no pude aguantarla por los brazos porque perdí la fuerza. Cuando yo iba abajo, para mí estaba inconsciente, para mí estaba muerta y hecha caca. Para mí esos son los efectos de muerte. Y lo que hice fue dejarla al lado del río y seguir caminando. Lloré, grité, nadie pasó en ese momento. Bueno, fue lo que pasó. Pero yo nunca la abandoné, yo nunca dije nada, yo nunca abandoné a mi madre. Toda la familia que me conoce saben cómo soy yo, amigos y amistades. Yo siempre he estado con mi madre desde que salimos de Cuba en el 2019. E incluso estábamos en Uruguay en el 2019 junto con mi hermana, y mi cuñado y mi sobrino. Y ellos nos separamos ahí y ella decidió irse conmigo. Y me fui para Ecuador y decidió irse conmigo. Y todo el camino yo he cuidado a mi madre. Yo no soy un asesino. Yo no dejé a nadie tirado. Que cometí el error de pensar que estaba muerta. Yo no soy médico. Y le doy gracias a Dios que está viva. Ya cargaré con esta cruz y esta culpa. Pero no soy un asesino y no soy nada de lo que dicen en las redes sociales.